Bien, bienvenidos a esta charla sobre las bases de datos en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Les agradezco su atención. A ver, si esto fuera una charla sincrónica, les estaría preguntando quiénes de ustedes trabajan en base de datos, porque seguramente si esa es su tarea, si están trabajando como DBA o de manera continua administran una base de datos, seguramente les vendrá muy bien esta charla que vamos a comentar. Ustedes saben que el contexto tecnológico actual requiere dos grandes cuestiones. Primero, la protección de los datos y segundo, dar garantías de la privacidad de la información. Esto no solamente pedido desde el punto de vista legal, digamos así, que ahora es tan acuciante, sino también porque es un requerimiento común de todas las empresas, ya que en su mayoría se ven vulnerables a los ataques de terceros para acceder a los datos, ¿no es cierto? Es decir, los accesos indebidos a las bases de datos son continuos. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Quieren que los responsables tecnológicos de los datos, o sea, quienes actúan como DBA, se capaciten y tengan las capacidades y las competencias suficientes como para proteger los principales activos intangibles de una empresa, esto es, los datos propios, los datos de sus clientes, de sus empleados, etc. Entonces, voy a abordar el tema de cómo se relacionan las bases de datos y la protección de datos personales desde estos cuatro aspectos que nombro aquí. Vamos primero por las normas. Desde el punto de vista normativo, hay una regulación de la Unión Europea, que es la 679/2016, en donde fija una serie de características y de criterios, requerimientos, etcétera, que se toman muy en serio cuando se habla de la protección de datos personales. Allí se definen dos grandes ámbitos de aplicación. Uno, lo que son las normas dirigidas a las empresas y organizaciones en general, para que se pueda realizar la aplicación de ese reglamento en los contextos que cada uno le cabe. Y otro, la dirigida al ámbito de los derechos de los ciudadanos, en cuanto a la protección que cada uno tiene de sus datos personales, sus derechos y reparaciones consecuentes. En cuanto a las normas para las empresas y organizaciones, esta regulación de la Unión Europea se aplica a quienes trabajan con los datos personales y además residen o tienen sucursales en la Unión Europea. No depende del tamaño de la empresa, puede ser un emprendimiento mínimo, sino que de la naturaleza de las actividades que ésta realiza. Es decir, cuando implican riesgos para los derechos y libertades de las personas. Si bien uno dice, bueno, pero mi empresa todavía no está trabajando en la Unión Europea, nuestra expectativa es que en algún momento todos estos criterios definidos por la Unión Europea, si no son esos, serán otros similares, se van a implementar en todos los ámbitos del negocio. Y hoy en día, a partir de la apertura a la virtualidad que ha posibilitado la pandemia, entonces cobra mayor importancia este tema. ¿Cuáles son los datos personales que tienen que tratarse? Depende sobre todo el tipo y la cantidad de datos de las razones de tratamiento, es decir, la razón jurídica utilizada para ello, es decir, cómo justificamos que en nuestras bases de datos tenemos datos personales que pueden impactar en la privacidad de las personas. Y además, por supuesto, qué es lo que se quiere hacer, de qué manera se quieren procesar esos datos. Hay una serie de principios que están basados en estos criterios que le marco aquí. La licitud, la limitación de la finalidad, la exactitud, la integridad y confidencialidad son todas cuestiones que se deben atender muy delicadamente cuando se habla de aplicar normas internacionales como esta que les estoy citando. Por otra parte, esta regulación también indica quiénes son los responsables del tratamiento de los datos personales y allí identifica el rol del gestor de los datos personales, quienes dicen por qué y cómo deben tratarse ese conjunto de datos, y también de los encargados de los datos personales que son responsables de la solución tecnológica propuesta para el tratamiento de toda esa información. Ambos, según esta norma internacional, tienen responsabilidad jurídica que les cabe en el tratamiento de los datos personales. ¿Cuáles son las obligaciones que se debe tener desde el punto de vista de una empresa o institución? Primero, aplicar las medidas de protección necesarias para
atacar, digamos, para fortalecer el riesgo de tratamiento de los datos, ¿no? Segundo, las obligaciones de una empresa que tratan muchos datos son más onerosas que de una empresa que tratan pocos datos. Y tercero es que el riesgo de tratamiento de los datos personales depende también de la naturaleza de esos datos. No es lo mismo pensar en un contexto en donde, por ejemplo, los datos tengan que ver con la salud de las personas, a en otro contexto en donde los datos tengan que ver con los negocios, digamos, de las personas o de otras empresas. ¿Cuáles son los niveles de protección? Bueno, pues esta regulación nos habla de dos principales niveles. El de la protección desde el diseño, o sea, en una etapa temprana para la definición del uso de los datos, y otra es la protección por defecto en cuanto al uso autorizado para todos aquellos que tengan que acceder a ese conjunto de datos. Dicho esto, respecto de las normas, trabajemos un poquito ahora los conceptos de lo que se llaman datos sensibles, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí en nuestro país la ley 25326 que aplica a la protección integral de los datos principales. Allí se hace mención acerca de que se consideran datos personales a todos aquellos asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, sean estos públicos o privados, y el objetivo de esta ley es garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Entonces, ¿de qué trata esta ley? Define la licitud, la calidad, el consentimiento acordado para poder procesar esos datos personales, mantiene toda la información necesaria sobre el uso que se dará y también la confidencialidad en el tratamiento de los datos de los que estamos hablando. Fíjense en que en ese caso consideramos datos sensibles dentro del conjunto de los datos personales aquellos que manifiesten alguna subjetividad respecto de la persona, como por ejemplo el origen racial o étnico, las opiniones políticas, la afiliación sindical o deportiva, la salud o la vida sexual, etc. ¿Ya? Veamos ahora qué pasa con los datos sensibles en particular. Todos los datos personales se refieren a la información de cualquier tipo de persona física o de existencia ideal determinadas o determinables. Dentro de esto se llaman datos sensibles aquellos que revelan cuestiones del origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, etc. ¿Ya? Entonces, sobre los datos personales que son sensibles, la ley define que ninguna persona está obligada a proporcionar esos datos, pero si fuera necesario, se pueden recolectar y ser objeto de tratamiento siempre y cuando medien razones de interés general autorizadas por la ley. Pueden tratarse, por supuesto, estadísticamente sin identificación particular del propietario, eso no hay ningún inconveniente, ¿ya? Abordemos ahora qué es lo que pasa cuando hablamos del DBA, o sea, del administrador de las bases de datos. En este caso, nosotros sabemos que las bases de datos tienen requerimientos de seguridad para la protección de los datos personales. Y allí encontraremos que es necesario contar con medidas técnicas y organizativas que garanticen la seguridad y la confidencialidad de esos datos. También se debe evitar el uso indebido, la adulteración, pérdida o tratamiento no autorizado, y también detectar desviaciones intencionales o no de esa información, ya sea que los riesgos provengan de una acción humana o del medio técnico utilizado para procesarlos, ¿ah? Entonces, sobre la seguridad de los datos personales, acá tenemos que tener bien presente que queda prohibido registrar datos personales en archivos, registros o bancos que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad. Y este punto, es exactamente una de las cuestiones de las cuales los informáticos que trabajamos en las empresas debemos dar debida cuenta. Así que bien, si ustedes ya están trabajando con bases de datos, bueno, pues es hora de que empiecen a preocuparse sobre el tema si es que ya no lo han incorporado. Veamos ahora el Registro Nacional de Bases de Datos, ¿no? El Registro Nacional de Bases de Datos en nuestro país incluye el conjunto perdón, la obligación de registrar todo archivo, registro, base o banco de datos destinado a proporcionar informes, y para que estos sean controlados, digamos, por la Agencia de Acceso a la Información Pública, quien es responsable de llevar ese registro nacional de bases de datos, ¿ya? ¿Qué bases de datos se registran?
Todas, excepto por supuesto aquellas de uso personal, como por ejemplo la que nosotros tenemos en nuestros celulares, ¿no es cierto? Nuestros contactos de WhatsApp y cosas así. Las bases de datos periodísticas, porque por allí hay una regulación respecto de digamos, el mantener las fuentes de información y también todas las bases de datos que mantienen información correspondiente a los servicios de seguridad del Estado, ¿no? Entre otras, hay otras bases de datos como por ejemplo la de los censos, etcétera, que también están, digamos, exceptuadas de este registro, pero que por otro lado tienen sus propias regulaciones para la protección de los datos personales. ¿Qué es lo que se debe informar? Pues todas las cosas que ustedes pueden leer en esta transparencia. Nombre y domicilio del responsable, características del archivo, naturaleza de los datos, cómo se recolectan y se actualizan, cuál es el destino que se da, el modo de interrelación de la información registrada, etcétera, etcétera. Esa ley, si ustedes la leen en detalle, van a obtener toda la información necesaria para hacer ese registro de las bases de datos que están gerenciando de la manera más adecuada. Así que así deben estar los que levantaron la mano diciendo, bueno, yo tengo que trabajar ahora y debo mantener el registro de las bases de datos, ¿no? Ahora bien, en el contexto de esta situación es que la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta pone a disposición de todos ustedes la carrera de especialización en Administración de Base de Datos, una carrera de posgrado en la modalidad a distancia. Los objetivos de esta carrera consisten en promover la formación técnica adecuada mediante una visión interdisciplinaria, haciendo la promoción del análisis de las problemáticas propias y además proporcionar herramientas, técnicas y metodologías para las bases de datos con independencia del hardware, del software, de las estructuras y normativas que ustedes requieran para las bases de datos que están utilizando. La idea es replantear toda la problemática de la administración de la base de datos con criterios éticos y de responsabilidad social. Eso de por sí, porque nuestra propia institución así lo manda en todas las actividades de formación que se realizan. Entonces, esta carrera tiene tres grandes grupos de conocimientos sobre los cuales se basa. Uno es la gestión de datos, la segunda la visión de los negocios y la tercera la de formación práctica. Así tenemos respecto de la gestión de datos 6 asignaturas que comienzan en la generalidad de la administración de base de datos, se habla de las tecnologías para la gestión, el diseño físico y lógico, las estructuras de base de datos no relacionales, la seguridad de la información. En cuanto a las asignaturas propias de la visión de negocios, abordamos el procesamiento analítico de datos y cómo son los modelos de procesos de negocios y su relación con la administración de bases de datos. La formación práctica consiste en 3 talleres que van orientando al alumno respecto de la elaboración de su trabajo final integrador para la obtención del título de posgrado correspondiente. Contamos con un comité académico de primer nivel, quien les habla actúa como directora de la carrera. Tenemos también un coordinador técnico informático que hace la interacción entre los alumnos y las plataformas virtuales, etcétera. Y tenemos docentes posgraduados, todos con títulos de doctor, especialista y magíster, quienes conforman el equipo de trabajo para el dictado de la asignatura. La carrera tiene una modalidad 100% virtual. Esto significa que habrá actividades sincrónicas, asincrónicas, los exámenes, la bibliografía, todo eso se realiza a través de la plataforma que la UCASAL pone a disposición. Y tenemos un encuentro sincrónico opcional todos los días jueves de 19 a 20:30 mientras dure el cursado de la carrera. Habrá actividades que se realizan de manera individual, otras de manera grupal y también obviamente espacios para la realización de la práctica mediante el uso de máquinas virtuales organizadas debidamente. El calendario del cursado es, empezamos en agosto, las 3 semanas que inician el 8, el 15 y el 22, tenemos allí el dictado del primer módulo durante esa semana. Los jueves hay actividades sincrónicas a las que ustedes se pueden sumar. Si es que no pueden sumarse a esas actividades sincrónicas, estas quedan grabadas y las pueden consultar después. Así,
Entre agosto y noviembre del presente año dictamos los 4 primeros módulos que están allí. Luego sigue el segundo semestre de marzo a junio del próximo año y el último semestre de julio a noviembre del 2023, ya finalizando el dictado de la asignatura. Ahora bien, esto no es todo. ¿Por qué decimos que no es todo? Porque también ofrecemos desde la Facultad de Ingeniería el diplomado en base de datos aplicados a los negocios, también bajo las características de modalidad a distancia. Esta propuesta es una diplomatura universitaria de 140 horas de duración que se cursa de manera conjunta con las asignaturas de la especialización en administración de bases de datos que acabo de comentarles. Tiene como requisitos previos que se exige al alumno no el título de grado en informática, como sí se requiere para la carrera de posgrado, sino que cuente con conocimientos en bases de datos. Y en este caso la diplomatura es corta, es de agosto a noviembre del 2022. ¿Ya? Está destinada a profesionales que se desempeñan en el área de informática, técnicos informáticos, alumnos avanzados de carreras afines. El objetivo es la misma, es decir, orientar acerca de la seguridad de los datos y de una gestión óptima para el rendimiento de los negocios en cuanto a cómo se utilizan las bases de datos en nuestras organizaciones. El calendario es el mismo que el impartido para la especialización en base de datos, también en agosto, septiembre, octubre y noviembre, allí se realiza el cursado de esta diplomatura. Hasta aquí entonces todo lo que tenía que decirles respecto de esta charla de las bases de datos. Dejo allí mis contactos, ya sea por correo electrónico o por WhatsApp, para cualquier consulta u opinión que ustedes quieran vertir al respecto. Muchas gracias por escucharme.